Ahora nos toca continuar con un tema interesante, otro tema interesante porque todos son interesantes los temas. How girls can hack and change the world as we know it. And for this we have Soledad Antelada, and she's a cybersecurity engineer and at the DOE Lawrence National Laboratory, and she's also founder of Girls Can Hack. Soledad is an expert in penetrating testing, looking for vulnerabilities on more than 10,000 hosts, confirming, prioritizing, and helping to resolve them. And Soledad Antelada was named one of the top 20 most influential Latinos in technology for 2016. Of course, that distinction coming from no less a place than CNET. Ladies and gentlemen, Ms. Soledad Antelada. Oh, she's not here? She's around though. Oh, okay. Thou art Soledad Antelada. The floor is yours. Hello, everyone. Just in time. All right. Okay, yeah. Hi, everyone. My name is Soledad Antelada Toledano. I'm a computer engineer, cybersecurity engineer. I'm okay? All right. Cybersecurity engineer at Lawrence Berkeley National Lab, and well, I'm speaking in English. Actually, I was trying to speak in Spanish. Soy Soledad Antelada, trabajo para Lawrence Berkeley National Laboratory en Berkeley. Soy ingeniera en ciberseguridad. Desde 2011 trabajo allí. También soy la fundadora de Girls Can Hack, una organización sin ánimo de lucro para dar visibilidad y para apoyar a las mujeres en el mundo de la tecnología en general y en el mundo de la ciberseguridad en particular. También soy la presidenta de WSCC, que es el Women Scientists and Engineers Council de Berkeley Lab. Colaboro en diversas organizaciones como, por ejemplo, Latinas in Tech en el Bay Area y en San Francisco. Y pertenezco al Advisory Board for Industry de City College también, y también pertenezco al equipo de ciberseguridad de la conferencia de supercomputación organizada por CyNet anualmente, que el año pasado fue en Denver, este año es en Dallas y en el 2019 vuelve a ser en Denver. Bueno, esto es un poquito de... Gracias. Esto es un poquito sobre mi historia o sobre, digamos, mi profesión actual, todas las cosas las que yo hago y en las que colaboro. Solamente puedo decir que de todo lo que hago, lo más difícil de lejos es todo lo que es mi trabajo con Girls Can Hack, e intentar que haya más mujeres en el mundo de la tecnología y en el de la ciberseguridad, sobre todo porque es dentro del mundo tecnológico donde menos mujeres hay. Bueno, os pongo un poquito en background sobre lo que significa trabajar en el Lawrence Berkeley National Lab. El laboratorio de Berkeley pertenece a la red de laboratorios nacionales del Departamento de Energía, que se encargan de realizar todo lo que es el scientific research, la investigación científica del país. Este laboratorio es uno, digamos, puede considerarse uno de los más pequeños y además es non-classified, no se realiza investigación clasificada. Está en las colinas de Berkeley, está manejado por la Universidad de Berkeley, UC Berkeley, y comprende unos 76 edificios a lo largo de 200 acres, viene a ser unas 70 hectáreas. Tiene 13 premios Nobel desde sus inicios, la mayoría en física, y unos 4.200, 4.300 empleados fijos, de los cuales más de 1.000 son científicos, más de 1.000 son estudiantes de undergraduates, estudiantes de grado o de posgrado. Hay
entre 1.500 y 2.000 personas de soporte técnico para todo esto, para todo este desarrollo en investigación, de soporte a la ciencia, en el que está la gente de operaciones, al equipo que yo pertenezco, que es el de ciberseguridad. Y luego hay unos 2.000, digamos, hay unas 2.000 personas que son invitadas anuales, digamos, son estudiantes de otros centros científicos del mundo o científicos de otros centros científicos del mundo, estudiantes de diversas universidades. Hay un grado de colaboración muy alta que tiene el Berkeley Lab con universidades de todo el mundo y también otros centros de investigación científica. A diferencia de otros centros, el Berkeley Lab pues, realiza investigación no clasificada, lo que quiere decir que es, todo lo que se hace allí es de manera pública. No tiene, por ejemplo, una red cerrada en el sentido de que hay un tráfico constante de colaboración con otras ramas de ciencia que están, otros proyectos científicos que se están realizando en diversas partes del mundo, por ejemplo. Hay un flujo constante de datos y de personas entrando y saliendo del laboratorio, por lo cual a veces la ciberseguridad se puede considerar como que es más allá más difícil, ¿no? Las variables ya empiezan a ser exponenciales de las cosas que hay que tener en cuenta. Cuando uno tiene un sistema cerrado completamente, bueno, pues si hay un intruso, es como un cuarto nadie tiene que entrar y salir. Si entra alguien por la puerta, se detecta fácilmente. Si lo que se espera del sistema es que estén entrando y saliendo gente constantemente por las puertas, es más difícil saber quién tiene que estar, quién no tiene que estar, quién está haciendo qué, quién está haciendo lo correcto, quién está suplantando la identidad de una persona que está legitimada para estar, pero puede ser que esa persona no sea esa persona. Entonces la ciberseguridad se vuelve un poquito más complicada, mucho más divertida, en mi opinión, pero digamos, es el sistema en el que yo trabajo, ¿no? Y que trabajamos en el Berkeley Lab. Una de las prioridades, aparte de hacer que la ciencia avance, que es la misión principal del laboratorio y del Departamento de Biología a lo largo y ancho de todos los laboratorios nacionales del país, que son 15, una cosa común que tenemos en el laboratorio y por la cual mi trabajo se facilita bastante, no solamente para realizarlo, sino para asegurar y todos los assets, la red y hacer que todo sea más seguro desde un punto de vista tecnológico, es darle prioridad a la ciberseguridad, ¿no? O sea, tenemos muchísimas políticas de ciberseguridad que hay que cumplir. Está en el top one priority, que creo que debe ser como la ciberseguridad se tiene que aplicar en todas las organizaciones, gobiernos o industria. Hay que empezar a darle la prioridad número 1 a la ciberseguridad y a los equipos de ciberseguridad y a las políticas de ciberseguridad. Bueno, en este departamento de ciberseguridad, que la misión principal que tenemos es proteger al laboratorio de break-ins, digamos, de intrusos que no deberían de estar. Realizamos muchas tareas técnicas y tácticas de ciberseguridad para prevenir todo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues de varias formas. Una de las tareas en las que yo me especializo es penetration testing. Soy la encargada de realizar todo lo que es el escaneo de equipos en el Berkeley Lab, utilizando diferentes herramientas comerciales, también herramientas que yo desarrollo o programo. ¿Qué significa esto? Significa actuar como si fueras un agente externo que realmente busca hacer un daño, pero sin hacerlo. O sea, tienes que llegar antes, digamos que los malos, a saber dónde están los agujeros de vulnerabilidad, las vulnerabilidades, los agujeros de seguridad por los cuales puedas penetrar en la red, en equipos, incluso en teléfonos móviles, para
saber no solamente dónde están, sino para poder taparlos y que nadie llegue después, ¿no? Con una mala intención. Esto se llama, esto se denomina penetration testing, viene a ser también lo que llaman ethical hacking, o hackers de sombrero blanco, digamos, o simplemente hackers, porque la connotación negativa de los hackers que se viene dando hace unos años, pues bueno, es también parte de los medios y todo eso, pero no, o sea, un hacker no significa que algo negativo, por definición, digamos. Simplemente una persona que penetra en los sistemas, ¿no? También hacemos, sobre todo, nos apoyamos mucho en nuestros sistemas de detección de intrusos y sistemas de monitoreo de red, ¿no? O sea, quién está en la red, quién no está en la red. La red es totalmente abierta, hay mucho tráfico de ida y vuelta, pero bueno, si hay alguien a las 3 de la mañana conectándose a una base de datos desde Nigeria, bueno, va a saltar una alarma, ¿no? O si una persona se está autenticando o logueando en algún sistema del laboratorio a una determinada hora desde un país y a la hora siguiente desde otro país totalmente remoto al que no ha podido llegar de ninguna forma, ni en avión ni en nada, bueno, pues también saltan alarmas, ¿no? Todo lo que sea intrusos o gente que no está haciendo algo debido, digamos, hay un control sobre eso, ¿no? Nos apoyamos muchísimo en el monitoreo de red, ¿no? También el laboratorio tiene una diversidad en el sentido de no hay restricciones a ningún tipo de software, bueno, entre comillas, algunas restricciones hay, ¿no? Por ejemplo, software que son conocidos por tener backdoors, pues evidentemente no están permitidos, pero luego todo lo que es herramientas tecnológicas de desarrollo o instrumentos científicos, cualquier cosa puede estar conectada a la red, ¿no? Entonces eso añade también un grado más de dificultad, en el sentido de que los ingenieros de ciberseguridad no solamente tienen que tratar con cosas conocidas, sino que te puedes encontrar con un dispositivo totalmente nuevo que nunca del que nunca has oído hablar, que incluso los científicos muchas veces están empezando a saber manejar y nuestra misión es asegurarlo, ¿no? Asegurar esos dispositivos, asegurar ese tráfico y asegurar que todo lo que es algo que esté conectado a la red se comporte de la manera que se supone que se debe comportar y que dé la información y servicios que tiene que dar, ni más ni menos, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problema o para que no existan estos determinados agujeros de ciberseguridad. Bueno, una cosa también muy importante que no solamente es lo que hacemos en el Berkeley Lab, pero creo que es lo que todo el mundo debería hacer dentro de sus organizaciones, es promover la cultura de la ciberseguridad, o sea, explicar lo que es la ciberseguridad, hablar, comunicar, no solamente a nivel técnico, sino a los usuarios final. A nivel técnico, por supuestísimo, todo el mundo, todos los técnicos deberían entender que la ciberseguridad es una base, los administradores de sistemas, ingenieros de redes, programadores, software developers. Hay que comunicar a todos los técnicos lo que es la ciberseguridad, por qué es importante y por qué es necesario su colaboración para crear entornos seguros, ¿no? De trabajo y organizaciones más seguras. También al usuario final, porque el usuario final, al fin y al cabo, es el más vulnerable, ¿no? La persona que no sabe realmente de tecnología, incluso se le puede engañar tan fácilmente como usando social engineering, que es más vieja que las computadoras y que no necesitas ningún aparato técnico, ningún truco técnico para extraer, por ejemplo, una credencial, ¿no? de una persona y así poder entrar a un edificio o entrar en un sistema y escalar privilegios desde ahí. Entonces hay que concienciar muchísimo en eso. Realizar mucho trabajo informativo de una forma que además la gente lo entienda.
porque si nos ponemos a hablar técnicamente siempre de nuestro trabajo, bueno, es que no todo el mundo lo va a entender. La cuestión es llegar a hacer que el máximo número de personas entiendan la ciberseguridad, ¿no? Tenemos un landscape de cybersecurity disasters que, bueno, yo cuando empecé hace 10 años en esto, resultaba que nadie hablaba de ciberseguridad, no estaba en las noticias, era una cosa que estaba, digamos, entre líneas. ¿Qué era la ciberseguridad? Yo me acuerdo que incluso no podía hablar con gente, ¿no?, sobre mi trabajo porque nadie entendía, o sea, era una cosa abstracta. Había gente que a lo mejor decía, bueno, es que te lo estás inventando, ¿esto qué es?, ¿no? Entonces se empezó a dar un poquito más de noticia o a estar más en los medios, y ahora, digamos, la ciberseguridad está más instalada en el inconsciente colectivo. En el consciente colectivo la gente habla más de esto, se empieza a entender más, y bueno, ya hemos visto en las noticias todo lo que es algunos desastres que pasaron en 2017, por ejemplo. Uno de ellos fueron las ya famosas filtraciones de la NSA, de herramientas de explotación de vulnerabilidades, que eso llevó a un efecto dominó que desembocó en el famoso WannaCry. Muchísimos ataques de ransomware se vieron en 2017, con diferentes nombres, diferentes targets y diferentes... a lo largo y ancho del mundo, ¿no?, en diferentes países. Después se han conocido muchísimas brechas de datos. También el año pasado 198 millones de registros de votantes se expusieron públicamente, y hubo pues un ataque muy conocido al sistema de crédito de Estados Unidos, donde la información personal identificable de 143 millones de personas se hizo pública, ¿no? Todo esto son ataques particulares a empresas y sectores particulares. Lo más conocido e impactante que ha pasado este año, que ha llegado a más gente porque por un tema de redes sociales ha llegado a lo que son usuarios de a pie, digamos, es todo lo que pasó en Facebook, ¿no?, que lo que se denomina una brecha de privacidad, que bueno, se pudo explotar para manipular, digamos, el funcionamiento de Facebook con respecto a lo que la gente podía ver o no podía ver, ¿no? Bueno, y sobre todo relacionado con anuncios. Eso realmente ha llegado al público, ¿no? Entonces, ahora la gente tiene más en mente que hay una cosa que se llama ciberseguridad, que están pasando cosas y que puede ser peligroso. Una cosa en la que yo no estoy de acuerdo es la forma de vender la ciberseguridad muchas veces, ¿no?, que es la psicología del miedo. La psicología del miedo quiere decir, bueno, si no cumples con estas pautas de ciberseguridad, a tu empresa le puede pasar esto, ten cuidado, daños económicos y daños de reputación, se pueden perder datos, evidentemente la seguridad nacional de los países está en riesgo también, pero bueno, la ciberseguridad, no, yo pienso que eso se debe comunicar de una forma en que no se le tenga miedo. O sea, la ciberseguridad no hay que temerla, sino hay que entenderla, ¿no? Entonces así crearemos entornos y sobre todo y también países mucho más seguros, ¿no?, cuando la gente realmente entienda y entre en el barco de la ciberseguridad, digamos. Otra cosa es todo el motor del mundo hoy en día, digamos, que está basado en tecnología. La tecnología mueve el mundo, tiene mucho poder hoy en día, no solamente a nivel de procesos, industrias, etcétera, sino también a nivel de la información. Toda la información se maneja hoy en día es digital, se maneja a través de tecnología, y la base de toda esta tecnología, en la base está la ciberseguridad. La ciberseguridad permite no solamente la integridad de todos estos procesos tecnológicos, sino y de la información, sino que al final se traduce en veracidad, sino que además
protege la disponibilidad, ¿no?, de todos estos servicios, esta tecnología y esta información, y también le da, sobre todo la información cuando es necesario, la confidencialidad. Todo esto es la ciberseguridad, ¿no? Son 3 pilares: integridad, disponibilidad y confidencialidad. Es básicamente eso. Bueno, todo esto viene a ser un resumen muy rápido sobre ciberseguridad y sobre el paisaje de la ciberseguridad en el mundo y en particular lo que yo hago. Dentro de todo esto hay un componente que sigue faltando, que no está y que es una pata coja que la ciberseguridad ahora mismo tiene y hace que los equipos de ciberseguridad, os puedo asegurar, sean más débiles. Y esa es la falta de mujeres. La falta de mujeres hoy en día, perdón por el typo, la falta de mujeres hoy en día en la ciberseguridad es bastante grave. Yo creo una organización que se llama Girls Can Hack, sin ánimo de lucro, para intentar dar apoyo a las mujeres no solamente que ya estamos en el mundo de ciberseguridad, sino a intentar que haya más mujeres interesadas en este mundo, que no solamente es apasionante y divertido, sino que realmente hacen falta más mujeres, hacen falta equipos de ciberseguridad diversos, diferentes formas de pensar. Yo durante muchos años fui programadora, después en 2010 metí un cambio hacia la ciberseguridad, me especialicé en esta rama y después también de unos cuantos años siendo ingeniera de ciberseguridad me di cuenta de que yo era la única mujer. Yo soy la primera y la única mujer en el departamento de ciberseguridad del Lawrence Berkeley Lab. No es que me diera cuenta, porque ya veía yo que no había más mujeres, pero me di cuenta de que nadie estaba haciendo nada. O sea, yo miraba, nadie estaba moviendo un dedo porque aquello cambiara y yo tampoco lo estaba haciendo, pero claro, me di cuenta de que si yo no lo hacía, nadie lo iba a hacer por mí. Entonces, creé ni por mí ni por las que vinieron detrás mía. Creé esta organización para ayudar, digamos, a balancear el desnivel de género que hay en el mundo tecnológico, especialmente en mi campo, ¿no? Cosa muy difícil, en la que se pone muchísimo esfuerzo para ver muy poquitos logros, o por lo menos hasta ahora. Hay algunos estudios que arrojan algunas estadísticas, como por ejemplo el de Frost and Sullivan en 2017, que dice que solamente hay un 11% de mujeres en el mundo de la ciberseguridad. En Latinoamérica es muchísimo menos, somos el 8% solamente, y hay bastantes trabas para esto, diría yo, no solamente a nivel de poder entrar al campo, sino luego a nivel de mantenerse en él, que también es una traba y es bastante complicado. O sea, yo hoy vengo aquí a dar la cruda realidad. Me van a perdonar, pero ya que tengo la oportunidad me gustaría expresarlo, porque realmente esto es lo que pasa. O sea, no solamente es mi experiencia, sino es la experiencia de todas las compañeras que trabajamos en este campo, más todas las que quieren. O sea, Girls Can Hack tiene unas 400 miembros que todas coinciden en lo que yo voy a reportar ahora mismo en esta charla, ¿no? Entonces, el 51% de las mujeres que trabajan en ciberseguridad, por supuesto, está reportando discriminación. Laboral, el 49% de las restantes no es que no lo sufran, sino que no lo reportan. En mi experiencia y en experiencia de otras compañeras, el 100% de las mujeres sufre de discriminación. Tenemos una barrera muy grande a nivel de avanzar en esta profesión, de no solamente conseguir estar ahí, sino luego mantenerse y subir. O sea, no se le dan promociones a las mujeres, nos cuesta mucho ser reconocidas en esta profesión, nos cuesta mucho ser valoradas en el sentido de que hay que probarse día tras día
cosas que vienes haciendo durante años, pero aún así hay que volver a probarlo. Y bueno, son barreras que no todo el mundo está cortado para esto, y entonces se convierte en un campo que no es welcoming. No es welcoming para las mujeres y puede llegar hasta, en algunos casos, ser un poquito hostil. Entonces, yo creo que este es el principal problema por el que no vemos más mujeres en ciberseguridad. A mí sí me gustaría cambiar estos números, hay muchas iniciativas y bastante apoyo, ¿no?, para cada vez más para que estos números cambien. Es por eso que hoy yo estoy aquí. También hay que decir que hay esfuerzo porque esto no cambie. O sea, no es todo camino de rosas de, sí, vamos a cambiar esto que hay que hacer. No, hay bastante esfuerzo también en la parte contraria para que las cosas queden como estén y no haya cambios, digamos, en los sistemas establecidos. También hay que reconocer que es un trabajo extra. Yo, por ejemplo, escucho mucho, o podemos escuchar mucho de cuánto cuesta, ¿no?, traer mujeres a conferencias para que den charlas, etcétera. Pero muchas veces ese esfuerzo no se hace. O sea, evidentemente aquí tenemos una figura en la que se puede ver donde está el 11%, que bueno, son todos muñequitos grises y una muñequita roja. Entonces, evidentemente, si tú dices, quiero tener mujeres en mi conferencia, o sea, no te van a aparecer por arte de magia. Tienes que ir a buscarlas. Y esas mujeres están. Y con esfuerzo, solo con un poquito de esfuerzo extra, se encuentran. Por eso estoy yo aquí hoy, hay algunas mujeres dando conferencias dentro de todo lo que tenemos que hacer, porque aparte hay que trabajar 3 veces más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que poner un extra esfuerzo, como para la ciberseguridad. En el mundo tecnológico es lo mismo, hay que poner extra esfuerzo para mantener los sistemas seguros, hay que poner un extra esfuerzo para ir a encontrar a las mujeres porque estamos. ¿Cómo cambiamos estos números? Bueno, yo creo que estoy dando algunas pistas, espero que cale en algún momento. ¿Por qué también necesitamos más mujeres? O sea, yo he dicho antes que los equipos de ciberseguridad, en mi opinión, son débiles, pero la razón por la cual esto es así es muy simple. O sea, son equipos de gente que tienen que resolver los problemas más complejos del mundo y la complejidad se mide en el tiempo que tienen en resolverlo, ¿no? O sea, tienen que resolver problemas muy complejos en muy poco tiempo. Con lo cual necesita gente que piense de diferentes formas, gente que sea totalmente creativa a la hora de afrontar problemas y solucionarlos. Gente que aporte diferentes puntos de vista, gente que dé, digamos, un diverso abanico de posibilidades. Si tenemos equipos de ciberseguridad que son totalmente homogéneos, de gente que piensa igual, evidentemente ese equipo va a ser más débil que un equipo de gente no solamente de diferentes géneros, sino también de diferentes backgrounds, diferentes países y, en definitiva, gente diferente que aporte diferentes cosas al equipo, ¿no? Por eso es otro de los motivos que debería haber más mujeres en el mundo de la ciberseguridad. O sea, es una cuestión vital. Lo del 11%, tengo que decir que la estadística que se hizo en 2006 todavía prevalece hoy, estamos en 2018, son 12 años y todavía se sigue hablando del 11%. Bueno, yo hablando con gente de la profesión y compañeras, yo no vemos este 11%. O sea, es un número que está ahí, que ahora todo el mundo habla de él y que sale en todos los reportes, pero realmente lo que es real, esto es como la temperatura real, o sea, es como la temperatura que se anuncia, la temperatura real, ¿no? O sea, ¿cuál es la temperatura real de la estadística de las mujeres? No creo que sea el 11%, yo creo que es menos y que está bajando, pese a todos los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Uno de los keys para que esto pase o no pase, digamos, es que hay muy pocas mujeres en posiciones de liderazgo en las empresas de seguridad. Hay muy pocas mujeres en posiciones de
C-level. En Latinoamérica directamente no hay, en Estados Unidos hay muy pocas. Los hombres tienen más probabilidad de conseguir esas posiciones, hasta 4 veces más probable. Entonces se hace muy difícil a la hora de promover mujeres o a la hora de atraer mujeres a este campo, porque realmente no es atractivo. O sea, no es atractivo para una mujer. Hay muchas barreras y hay muy pocas posibilidades. Entonces yo entiendo que las mujeres salgan corriendo, o sea, es que es normal, o sea, es una cuestión ya de complicarse la vida. Las que estamos aquí realmente es porque nos apasiona y porque estamos hechas de una madera un poco diferente, pero esto no debería ser la norma, debería haber una normalización, ¿no?, en la profesión, digamos. Ya hablando un poco más de estos son los challenges que las mujeres afrontan cuando ya están en la profesión, ¿no? Pues esto se puede aplicar a diversas profesiones, no solamente a la ciberseguridad. Lo que pasa es que la ciberseguridad dentro del mundo tecnológico es donde menos mujeres hay. Es el núcleo más cerrado donde donde el conocimiento técnico es extremadamente complejo, donde todo el mundo sabe de todo y donde es más difícil de entrar, digamos, dentro del mundo de la tecnología. Entonces, bueno, nos enfrentamos a diferentes barreras, pero yo creo que la más importante es el sentimiento de aislamiento que una mujer puede llegar a tener dentro de este campo, ¿no? De sentirse totalmente que no pertenece. Hay una cosa que se llama el imposter syndrome, que nos afecta a todos por igual, hombres y mujeres, pero especialmente le pega bastante duro a la mujer en este campo, ¿no? Entonces, claro, seguimos para bingo, ¿verdad? O sea, no se presenta de una forma atractiva ni welcoming para la mujer, ¿no? Este es el cyber landscape en Estados Unidos de perdón. Sigo dándole a... Aquí. Este es el cyber landscape de las compañías en Estados Unidos de ciberseguridad. Está plagadísimo, solamente hay un 1% de mujeres en posiciones de liderazgo. ¿Por qué necesitamos más mujeres en posiciones de management? Una de las bases, digamos, de todo esto es que es exactamente eso. Hay muchas mujeres que estamos en la base intentando empujar. Hay poca gente que está intentando tirar, ¿no? Es un trabajo, digamos, que nosotros no tenemos la solución mágica para que esto cambie. O sea, yo puedo hablar 1000 veces y decir 1000 veces lo mismo, pero yo no puedo abrir ninguna puerta en la que empiecen a entrar mujeres, ¿no? Esto es un trabajo colectivo y sobre todo de las organizaciones, la gente que tiene el poder ejecutivo de las organizaciones, de hacer que esto cambie. Es una cosa que debe cambiar desde abajo arriba, top down, no desde arriba para abajo, ¿no? Los beneficios de meter más mujeres realmente, o sea, no solamente son visibles rápidamente, sino que además es que están estudiados. O sea, las mujeres aportan, sobre todo en el mundo de la ciberseguridad, varias cosas extras. Una de ellas es que la mujer por naturaleza es defensora, la mujer por naturaleza utiliza su intuición, cosas que son esenciales en el mundo de la ciberseguridad. Otra cosa que me gustaría puntualizar es no solamente hace falta perfiles técnicos en este mundo, sino hacen falta perfiles de todo tipo, o sea, perfiles ya pueden ser abogados, perfiles administrativos, gente que comunique, muy importante. Hay todo lo que se llama soft skills, que a mí no me gusta llamarle soft skill porque, por ejemplo, se le llama soft skill a communications, pero para mí es una
haber un skill clave de lo que es todo el mundo de la ciberseguridad. Entonces no solamente hace falta ingenieros, hace falta gente de todas profesiones y todo tipo, y sobre todo líderes. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para la mujer también, no solamente para explorar, sino para lanzarse directamente. Hay más de 1 millón de puestos de trabajo en Estados Unidos sin cubrir en ciberseguridad. En el mundo entero hay 6 millones de puestos de trabajo. Realmente hace falta gente, está en high demand. Las empresas, organismos y gobiernos lo tienen muy duro. They have a hard time finding people, ¿no? Encontrando gente que esté realmente cualificada o simplemente por potencial. O sea, potencial de interés y de pasión por la tecnología te puede llevar a un puesto de ciberseguridad, ¿no? Bueno, esto ya lo he comentado antes, las mujeres, yo pienso que jugarían un papel esencial y no solamente eso, sino que pienso que las mujeres son muy buenas en este sector, las que hay ya son buenísimas y las mujeres que se lanzan realmente es un campo que yo creo que está especialmente hecho para la mujer, ¿no? Bueno, voy a hablar ya por último un poquito sobre los esfuerzos que Girls Can Hack está haciendo. Hay una cosa muy importante que creo que para que las cosas cambien es bastante importante, que es las mujeres entre sí se alineen para multiplicar los esfuerzos, para no solamente actuar como role models, sino para hacer entender, bueno, todo lo que yo acabo de decir, que la mujer es muy importante en el mundo de la ciberseguridad y también para crear sistemas de apoyo y sistemas de bienvenida a la mujer a este mundo, ¿no? Entonces, hay otra organización, aparte de la mía, que se llama Women's Society of Cyber Jutsu, que es, de hecho, originaria de aquí, de Washington, de Arlington. Acaba de abrir un chapter en LA. Y en 2019 se va a asociar con Girls Can Hack en el área de la Bahía para empezar a trabajar juntos y unir esfuerzos, ¿no? Tenemos algunos planes para 2019. Uno de los planes sería crear o ofrecer la primera conferencia de ciberseguridad para mujeres en San Francisco. Esto ya he hecho, junto con algunos colaboradores, un pequeño test en España este verano, junio, donde hicimos la primera conferencia de ciberseguridad orientada a todo lo que es la ley de protección de datos, que salió bastante bien y donde todas las panelistas eran mujeres. Eso es lo que queremos extrapolar a San Francisco y al área de la Bahía. Algunos de los planes que tenemos es seguir con todas las opciones de training, dar workshops y llegar a colegios, llegar a high schools, casar y conectar a niñas, sobre todo jóvenes, con gente de la profesión. Organizamos Shadow Days, por ejemplo, y todo con partnerships con gente de la industria y con organizaciones gubernamentales que den apoyo a todos estos esfuerzos de intentar inyectar o intentar despertar la chispa de la ciberseguridad en la mujer y sobre todo en las chicas, ¿no? En la gente más joven. Ya está. Gracias. Muy bien. I guess, again, because she did such an eloquent job, there are no questions. Oh, there are questions, but still, it was an eloquent job. I thought we didn't have time for that. I'm sorry. Yeah. Okay. Buenos días, mi nombre es Raquel Arguedas, soy de BAC Credomatic en Costa Rica. Mi pregunta muy puntual es si han analizado
qué detiene a las chicas para ingresar o interesarse en esto, no solamente en computing, pero en STEM en general. En Costa Rica el panorama es súper similar. De hecho, yo estoy trabajando con una ONG para tratar de fomentar el interés en la parte de programming. Pero sí quería preguntarte, digamos, ¿qué es lo que has visto? ¿Por qué decís, por ejemplo, que la madera tuya, digamos, es diferente a la de muchas otras chicas? Entonces, ¿qué son esas diferencias que ustedes tal vez están notando aquí o en tu experiencia en general del por qué las chicas no se acercan a esto? Gracias. Bueno, yo en mi experiencia he notado dos cosas, con diferentes polos. La primera es, no es que las chicas no se acerquen, las chicas se acercan. O sea, yo tengo experiencia con gente muy joven que siempre me llevo una sorpresa muy grata, o sea, chicas de 14, 15, 16 años, solamente con pasar un par de horas conmigo en el trabajo, viendo lo que yo hago, se van maravilladas. O sea, yo he tenido chicas diciendo, yo quiero hacer lo que estás haciendo tú, ¿no? Con muy poquito... en una persona joven, con muy poquito esfuerzo, digamos, se consigue un gran impacto. O sea, yo no creo que el problema sea de raíz que la mujer o las chicas jóvenes no se interesen por esto, ¿no? Sobre todo ayuda muchísimo si tienen un role model, ¿no? Si ven a alguien que se parece a ellas y que está haciendo lo mismo, o sea, está haciendo una profesión que es atractiva, es simplemente eso. O sea, hay un hookup, o sea, hay una atracción. Lo que cuesta es una vez, no solamente, o sea, la atracción está, lo que cuesta es entrar a un environment que no es welcoming, a un environment que tú vas a ser la única en algún momento dado, en un environment en que te van a señalar como rara. Todo eso juega un papel bastante importante, sobre todo en una persona joven, que a lo mejor puede tener más inseguridades o lo que sea. O sea, ¿por qué complicarse la vida cuando puedes estar más confortable en otro tipo de environment? Yo creo que eso juega un papel fundamental, ¿no? ¿Por qué creo que las que tenemos otro corte? Bueno, pues en algún momento de nuestra vida no nos ha afectado todo esto, no sé por qué. O si nos ha afectado, hemos luchado para combatirlo, ¿no? O sea, tenemos un grado de resiliencia que es muchísimo más de la media. Yo creo que esa es la cuestión. Sí. ¿Ya está? One more? No more? Okay. Thank you. Thank you, Soledad Antelada. A lot of food for thought. And so our next, we move from the place of women in cybersecurity to DNS abuse, how organized criminal organizations are taking advantage of it. And so Mr. Carlos Alvarez, he's our next presenter, and he is the Director of Security, Stability, and Resiliency Engagement at ICANN, and he's focused on helping the internet community address the abuse of domain name system resources. Ladies and gentlemen, Carlos Alvarez. Buenos días. Diego, si me avisas 3 minutos antes, te agradezco a eso. Muy bien, gracias. Buenos días, vamos a hablar un poco acerca de un tema del que ustedes ya me han oído hablar en algunas oportunidades. Ayer tuvimos todo un día con un grupo de ustedes. Tiene que ver con el abuso del DNS. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es algo que ustedes deben tener en cuenta y en lo que ustedes deben poner atención en su trabajo y entender de qué se trata? Primero, antes de entrar en estos 3 temas que vamos a tocar, el tiempo no es muy largo, hay que correr. Una breve introducción acerca de qué es ICANN y por qué estoy yo aquí hablando de temas de seguridad. Vamos a ver qué es el abuso como tal, qué se entiende por abuso en el DNS, cuáles son algunas formas de actividad delictiva que hacen uso del DNS como protocolo, que hacen uso de nombres de dominio o de diferentes recursos de la operación técnica del DNS. Y vamos a ver en una diapositiva sencilla algunas respuestas prácticas que se pueden dar a casos específicos de abuso en el DNS como tal. ¿Qué es ICANN?
Rápidamente, ICANN fue creada en 1998 por la administración de Bill Clinton y entre otras cosas le fue asignada la tarea de ayudar a mantener la seguridad, la estabilidad y la resiliencia del sistema de nombres de dominio. El DNS, como se le conoce, como sistema global, es parte de la infraestructura sobre la que opera Internet. Sin el DNS tendríamos que interactuar con los recursos que necesitamos de una manera diferente. Internet sería otra cosa diferente, no sería lo que usamos día a día. Si el sistema falla, si el sistema se degrada, los usuarios van a creer que no tienen conexión, los usuarios van a creer que perdieron su acceso a Internet, no van a poder interactuar, no va a haber email, no va a haber web, van a morir básicamente. Por eso necesitamos que continúe funcionando. ICANN, en coordinación con la comunidad técnica, es una de las organizaciones que hace que Internet continúe funcionando. Hay varias clases de organizaciones que están digamos que en la punta de la definición de las políticas que tienen que ver con el funcionamiento de Internet. Esas organizaciones se conocen como las I-STAR Organizations. ICANN es una, el IETF es otra, está ISOC, están los registros regionales de Internet como la CNIC, ARIN para América del Norte, RIPE NCC para Europa y Oriente Medio, y hay otras dos organizaciones para África y Asia. Cada cual tiene su propia labor, cada cual desarrolla su propia tarea. El remit o el enfoque específico de ICANN está definido por los estatutos de la organización y no podemos actuar por fuera de ellos, por lo que, aunque nosotros damos apoyo a agencias de policía, nosotros entrenamos a agencias de policía con mucha frecuencia, entrenamos a los operadores de los dominios de código de país, por ejemplo, que son quienes operan el punto .pa, el punto .es, el punto .de, el punto .at, etcétera. Damos algunas clases de entrenamiento. Nosotros no hacemos las investigaciones. Nosotros necesitamos que las agencias de policía tengan éxito, nosotros necesitamos, y ustedes también, que las agencias de policía logren detectar la infraestructura criminal que se está utilizando en los ataques que pueden poner en riesgo la estabilidad del DNS. Todos necesitamos que las agencias de policía encuentren a los delincuentes que están detrás de esas campañas que pueden poner en riesgo la estabilidad de Internet o del DNS. Y por eso nosotros hacemos una labor de facilitación y de crear conciencia, y por eso estoy aquí, porque necesitamos crear conciencia. En las organizaciones por lo general, en los usuarios en general, el DNS es el gran desconocido. Todo el mundo lo usa, pero nadie sabe qué onda con el DNS. El DNS en términos de seguridad es un océano enorme. Los temas que tienen que ver específicamente con el DNS son una subespecialización que, visto desde afuera, es un puntito, pero si ustedes miran desde arriba hacia abajo, parecería no tener fondo, porque la cantidad de temas y cosas y asuntos que pueden surgir al hablar del DNS es enorme. Y este lapicero me molestó. ¿Qué es el abuso en el DNS? Hay muchas definiciones. Se refiere a diferentes clases de actividades, ya vamos a ver algunas de ellas. Nosotros tenemos que seguir lo que, como ICANN, como organización, nosotros tenemos que seguir lo que se ha definido por nuestra junta directiva, que la junta directiva sigue el consejo de sus, valga la redundancia, de sus consejos asesores. El Consejo Asesor Gubernamental de ICANN, en un comunicado que expedió en la reunión de Beijing en 2013, tuvo bien incluir un intento de definición o su perspectiva de lo que constituye abuso en el DNS, fundamentalmente phishing, distribución de malware y comando y control de botnets. Dejó la puerta abierta, incluyendo un among others, es decir, otras cosas más pueden ser consideradas abuso en el DNS. Hay una discusión muy grande acerca de si el spam es o no abuso en el DNS. Si uno es purista, desde una perspectiva de la operación del sistema, el spam no constituiría abuso de la infraestructura del DNS. Hay razones técnicas por las que no. Sin embargo, el spam es un indicador de muchas otras cosas. El spam en sí mismo es una incomodidad, es incómodo, pero el gran problema no es el spam en sí mismo. El gran problema es que el spam precede las campañas que son maliciosas en sí. El spam obviamente es utilizado como medio de distribución de las campañas de phishing, el spam es utilizado como medio de distribución de los emails que van a llevar los links para la distribución de malware, o que van los emails mismos que son utilizados para la distribución de del malware en archivitos o en JPGs o lo que sea.
Entonces, por eso nosotros observamos actividades relacionadas con spam, porque nos importa ver en qué momento los dominios son registrados en grandes cantidades para adelantar campañas de spam, en la medida en la que después, con seguridad, va a terminar siendo phishing, comando y control, o la creación o el reclutamiento de dispositivos para incorporarlos dentro de una botnet. Lo primero que uno ve cuando habla de uso en el DNS obviamente es el tema de uso de marcas. Eso no es nada nuevo. Delincuentes que utilizan marcas de otros para registrar dominios, que en inglés la expresión es simplemente lookalike domains, que se parecen a, y obviamente los utilizan para toda clase de cosas malas, desde phishing hasta farmacias ilegales, las farmacias que son sitios web que venden medicinas en jurisdicciones para las que una orden médica es necesaria y las venden sin la orden médica, eso es ilegal en esas jurisdicciones, para venta de tarjetas de crédito robadas, para el envío de spam, etc. Esa es la primera forma obvia y evidente que se ve de manera muy sencilla en... Bueno, en mi computador esa diapositiva se ve bien, aquí no. Bueno, es culpa de Diego. Otra forma de uso en el DNS son los dominios que son utilizados para comando y control de las botnets. Lo primero que hace el malware cuando compromete a un dispositivo, lo primero o segundo, es inmediatamente llamar a su servidor de comando y control. Y por razones históricas, los delincuentes dejaron de utilizar solamente servidores asociados a direcciones IP, migraron al uso de los nombres de dominio porque les da un poquitín más de flexibilidad. Entonces, lo primero que hace la máquina que queda comprometida con cualquier muestra de malware, con cualquier forma de malware, es llamar a su papá, llamar al servidor de comando y control, que es el punto desde el que el delincuente o el atacante controla su botnet, controla toda la infraestructura que ya logró comprometer. Afortunadamente los delincuentes, algunos son bastante inteligentes, no todos, y cometen errores en el registro de los dominios que van a utilizar para el comando de control, y eso es lo que permite después dar con ellos de formas no tan complicadas como uno creería. El DNS es también utilizado como un vector y como una víctima. El DNS, cuando uno habla del DNS, a veces se utiliza de diferentes formas. DNS como sistema global, que es el que se utiliza para la resolución de los dominios en todo el mundo, es decir, es lo que le permite a mi dispositivo traducir el nombre de dominio coca-cola.com a una dirección IP en la que mi dispositivo va a encontrar el contenido del sitio web al que yo quiero acceder. Esa es la resolución. La gente también habla informalmente de los servidores de DNS como los servidores que utiliza tanto el ISP para ofrecer el servicio de resolución de dominios a sus clientes, o los servidores que utilizan los dominios para informarle al mundo en dónde están los recursos asociados al dominio. Es decir, si yo registro carlos.com, va a haber un servidor específico que le va a decir al mundo en dónde está, cuál es la dirección IP de www.carlos.com o mail.carlos.com, etc. A ese servidor también la gente lo llama simplemente como el DNS. Y es un protocolo. El DNS como protocolo es uno de los que hace parte de la suite de protocolos TCP/IP y es vulnerable. Los protocolos no fueron desarrollados con seguridad en mente, fueron desarrollados para que funcionaran y funcionan y pues son vulnerables. Algunas de las cosas que hacen los delincuentes para explotar el DNS como protocolo son, primero, darle las gracias a los ISPs, los proveedores de servicio de acceso a Internet. Los delincuentes realmente le tienen que dar las gracias a los ISPs que no han implementado algunas medidas que existen desde hace años. Medidas que permiten filtrar el tráfico que viene falsificando las direcciones IP de origen. Cuando ustedes tienen un paquete de datos un paquete IP de datos que va a viajar en TCP, ustedes, por la configuración, por el estándar que se utiliza para la creación y la estructura de los paquetitos de datos, hay un campo al final que indica la dirección desde la que fue enviado el paquete. Esa dirección IP se puede modificar, yo la puedo falsificar. Yo puedo enviar un paquetito de datos desde la dirección 1.1.1.1 y modificar el campito y decir que viene desde 6.6.6.6. Los ISPs podrían filtrar
ese tráfico que viene falsificando las direcciones de origen y muchísimos no lo hacen. Eso, el primer documento que la IETF definió sobre este tema está en el 97 y aún los ISPs no lo implementan. Por razones varias y excusas y demás, en fin, yo no puedo entrar en ese tema. Otra cosa que hacen los ISPs, por lo que los delincuentes les deben dar las gracias, es no administrar bien sus servidores de resolución. Si yo soy un ISP y ofrezco el servicio de acceso a Internet en mi ciudad, muy seguramente yo voy a ofrecer un servidor de DNS para que mis clientes puedan encontrar las direcciones IP y resolver sus dominios. Es decir, los dispositivos de mis clientes se van a conectar a ese servidor y van a preguntar, dígame por favor cuál es la dirección IP de www.coca-cola.com porque quiero ir a visitar el sitio web, y mi servidor les va a enviar una respuesta. El gran problema es que muchos ISPs configuran sus servidores para que respondan consultas de cualquier usuario en todo el planeta, que no por defecto está mal. El problema es que no los administran bien. No definen políticas de algo que se llama rate limiting. El rate limiting implica que solamente se van a ofrecer respuestas de una dirección IP durante un periodo de tiempo específico. Es decir, si 1.1.1.1 envía, solamente va a poder enviar, qué sé yo, 500 consultas por hora. Si envía 501 consultas, ¿cómo se dice? 501 consultas, 500, una consulta por encima de las 500, esa siguiente consulta ya no van a recibir una respuesta. Muchos ISPs no implementan el rate limiting, lo que permite que los delincuentes pues los exploten también. Envían paquetes falsificando la dirección IP de origen. Hay un grupo, algunos de ustedes de pronto lo han oído nombrar, que se llama Shadow Server, es una non-profit que está basada en Europa. Ellos hacen diferentes clases de escaneos de básicamente todo el espacio IPv4. Los números que encuentran ellos, y son escaneos constantes que no paran, los números de esos servidores de DNS que responden preguntas de cualquier persona y que no tienen rate limiting implementado, están en los millones. A ver, yo no me acuerdo en cuánto está ahora, pero son millones, 3, 4 o más. Los delincuentes encuentran esos servidores que responden esas preguntas para cualquier persona, para cualquier usuario de Internet en cualquier jurisdicción. Y en la operación del ataque, cómo funciona es, tienen comprometida la base de dispositivos, tienen una botnet que pueden ser 500,000, 100,000, 1,000,000 de dispositivos que responden a sus órdenes. Ordenan todos esos dispositivos comprometidos el envío de consultas al DNS a esos servidores que van a responder y que no van a limitar la cantidad de consultas, la cantidad de respuestas que van a enviar. Y le dicen, y todas estas consultas fueron enviadas por Diego. Entonces son 500,000, 1,000,000 de dispositivos que están infectados enviando miles de consultas por minuto, decenas de miles de consultas al DNS por minuto a todos esos servidores, y todos los servidores van a creer que tienen que responderle a Diego. Y por la forma en la que envían la consulta al DNS utilizando un comando que se llama dig con el parámetro any, las respuestas que va a recibir Diego son monumentales. Entonces el resultado es, si Diego no está en un servicio de protección, de mitigación de ataques de denegación, pues va a caer obviamente. El primer gran ataque que hizo uso del DNS como vector fue contra Spamhaus en 2013. Tiene una historia interesante, pero no viene el caso. De allá para acá, en ese momento fueron 330 gigas los que se alcanzaron a medir. Obviamente hoy la cosa es bastante más grande. O sea, el volumen de los ataques ha incrementado exponencialmente. Y esto es solamente DNS. Obviamente están los otros vectores que los delincuentes usan en sus ataques. Por otro lado, DNS hijacking, DNS poisoning. A nivel de ISPs, el poisoning puede pasar en dos puntos. Primero, a nivel del ISP, cuando el ISP opera un servidor de DNS, lo ofrece para sus clientes, como el ejemplo que estaba mencionando ahora. El servidor no está bien protegido. Es una infraestructura ahí como regular que simplemente sirve, pero no tiene mayor protección. Diego, ¿cuánto tiempo queda, porfa? Diego, ¿cuánto tiempo tengo, por favor?
13 minutos, perfecto, gracias. Entonces el ISP está operando su servidor de DNS, lo ofrece para sus clientes envían las consultas, el servidor es vulnerable, un delincuente compromete el servidor de DNS del ISP y modifica la memoria temporal de ese servidor en donde están las asociaciones de nombres de dominio y direcciones IP. Es decir, cuando un usuario, cuando un cliente del ISP envía una consulta al servidor, el servidor recibe la respuesta. Si, digamos, la consulta fue, dígame en dónde está coca-cola.com, recibe la respuesta con la dirección IP en donde está coca-cola.com, en la memoria temporal de ese servidor se va a guardar la asociación coca-cola.com con dirección IP. El delincuente compromete ese servidor, modifica la dirección IP. ¿Qué pasa de ahí en adelante durante el tiempo de vida de esa información? Esa información existe durante un tiempo limitado. Lo que va a pasar es que todas las decenas de miles de clientes, de usuarios de ese ISP que envíen consultas a ese servidor van a recibir la dirección IP que el delincuente puso ahí. Y sus dispositivos van a resolver, van a conectarse con los servidores que los criminales dispusieron en esa dirección IP. Esa técnica tiene un nombre específico, se llama farming cuando ocurre a nivel del ISP, y farming es simplemente porque tiene un alcance que es exponencial, obviamente, porque puede alcanzar tantos usuarios como tenga un ISP, y hay ISPs que tienen decenas de miles de usuarios por cada servidor de DNS. Puede ocurrir también a nivel del enrutador, de los routers en las empresas, particularmente empresas medianas o pequeñas que compren enrutadores baratos de algún país asiático, cuyo nombre no mencionaré, no actualizan el software, no los configuran, dejan la configuración por defecto. Esos routers o enrutadores tienen igualmente una memoria temporal que guarda información del DNS, es el mismo escenario, comprometen el enrutador, modifican las direcciones IP que están en las asociaciones de nombre, dominio y direcciones IP, y ¿qué pasa después? Simplemente que todos los usuarios de la red interna en esa empresa, en esa organización o agencia de gobierno van a resultar conectándose con los servidores o los recursos dispuestos por los delincuentes. Es muy difícil de detectar, un ataque de envenenamiento de DNS es muy difícil de detectar, porque las cosas siguen funcionando, los dominios siguen resolviendo, el email sigue entrando y saliendo, en las máquinas de los usuarios no hay nada malo, no hay malware, solamente una administración adecuada con monitoreo de tráfico del DNS va a permitir que las organizaciones se den cuenta de que tienen un problema de DNS poisoning. El DNS hijacking es un poquitín diferente porque el ataque ocurre… Beli, ¿pueden cerrar la puerta, por favor? Muchas gracias. Sorry. El DNS hijacking ocurre de manera un poco diferente porque el ataque va directamente a nivel del dispositivo del usuario. El DNS hijacking consiste en modificar la configuración del DNS en el dispositivo mismo, en el computador portátil, en el teléfono, en la impresora. Cada dispositivo tiene en su configuración una dirección IP que es el servidor de DNS al que envía las consultas. Cuando esa dirección IP es modificada por los atacantes con malware o una forma de malware que ha tenido un par de reencarnaciones, se llamó DNS Changer, que ha tenido trabajo recurrente del FBI, particularmente de la unidad que está en Pittsburgh. DNS Changer modificaba la configuración, o modifica porque tiene nuevas reencarnaciones, como dije, de la configuración de DNS de los dispositivos de los usuarios y conectaba de los usuarios con con los servidores de los delincuentes, obviamente. En DNS hijacking tampoco es fácil de detectar, porque las cosas siguen funcionando. Hay formas de malware que pueden infectar, modificar la configuración y eliminarse. En fin, todo sigue funcionando, no hay actividad extraña, lo único que hay es el cambio de esa dirección IP. Y ya con eso los delincuentes tienen suficiente para básicamente hacerse con el tráfico que quieran de sus víctimas. Los delincuentes pueden redirigir las víctimas a su propio sitio, que sería una copia en tiempo real del sitio del banco. Pueden hacer un man in the middle perfecto. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. Vale. 2, hagamos 2. Because Ms. Manfred's here, so I'll be short.
Pero bueno, es un dolor de cabeza. Lo último para mencionar, hay formas de malware que son utilizadas particularmente por actores estatales para labores de espionaje. Y la forma en la que exfiltran la información de las redes víctimas es a través de consultas al DNS. Es muy difícil para una organización detectar cuando está siendo víctima de una clase de espionaje de esta naturaleza. Lo menciono no porque sea algo frecuente, sino porque quiero que vean que esto pasa y como les decía, el DNS es el gran desconocido. Tienen que ponerle atención al DNS. Si ustedes son responsables de la seguridad en sus organizaciones, implementen monitoreo del tráfico por el puerto 53, implementen una medida que se llama RPZ, Response Policy Zone, que les va a permitir recibir listas de reputación de los dominios maliciosos para filtrar el tráfico que se intente conectar con dominios maliciosos. Podríamos hablar mucho más, pero bueno. Investigaciones. Solamente dejar planteado que ahora, como consecuencia de la ley europea de la GDPR, hay menos información disponible para las investigaciones que tienen que ver con recursos del DNS. Los investigadores del sector privado o de agencias de policía, toda la gente de law enforcement, tienen menos información disponible. WHOIS es más chiquito ahora, para quienes sepan qué es WHOIS. Quienes quieran hablar acerca del WHOIS, ahorita me buscan y hablamos porque me interesa despertar su interés para que se vinculen en los procesos de ICANN. Finalmente, posibles respuestas ante casos de abuso. Obviamente, los dos procesos que son específicos para violación de marcas, que son el UDRP o URS, UDRP o URS, son específicos para violaciones de marcas, pero no son la única vía. Dentro de ICANN existe la estructura contractual que está entre ICANN y las empresas u organizaciones que ofrecen el registro de los dominios. Cuando ustedes encuentren dominios que están relacionados con phishing, comando y control de botnets o distribución de malware, pueden enviar reportes de abuso directamente a los registradores. Los registradores tienen la obligación de tomar acción razonable y si no toman acción razonable pueden enviar una queja a ICANN. ICANN hace el follow-up con el departamento de compliance, el departamento que hace cumplir el contrato y en últimas lo que se busca es que esos dominios maliciosos sean suspendidos. Bueno, muchas gracias. Thank you, Mr. Alvarez. In fact, we're going to do a little switch right now because we have here to do the next presentation Ms. Jeanette Manfra, who is the Chief of Cybersecurity from the U.S. Department of Homeland Security. And Ms. Manfra serves as the National Protection and Programs Directorate's Assistant Secretary for the Office of Cybersecurity and Communications. She's the Chief Cybersecurity Official for the Department of Homeland Security, as we said, and supports its mission of strengthening the security and resilience of the nation's critical infrastructure. Prior to this position, she served as acting Deputy Undersecretary for Cybersecurity and as Director for Strategy, Policy, and Plans for the NPPD. Ms. Manfra, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you for having me here today. I was able to speak at this event last year as well, and I'm really excited to be able to come back a year later and talk to you all, update you on what we've been doing. I had notions of doing some of this in Spanish until I heard that, and now I'm like terrified. So we'll make sure we'll do this all in English. And so I wanted to kind of talk to you about the progress that we've been making over the past year and sort of the priorities within the administration and the work that we're doing. For those of you who are less familiar with us, I'll start with a little bit of a baseline information. So you know who I am, other than all of those acronyms that he just walked through, and what it is we do. So at the Department of Homeland Security, my organization, we've been around for about 11 years-ish or so, and we're the Office of Cybersecurity and Communications. And so we were stood up
to deal with a couple of issues, but it was largely around federal cybersecurity, so federal civilian agency cybersecurity. And the communications part of what I do is not the marketing side, it is telecommunications and focusing on restoration and recovery of telecommunications in a disaster. So we kind of have both of these functions. And so what we've been thinking about since our organization's been around for a little over a decade, we've grown quite a bit. We have a fairly decent-sized staff, I would say, and the mission has grown, as well as the challenge in both the threat side, but also what I would call in the attack surface side of things as well. And so the last year, we've really been taking a hard look at, are we doing the right things? Are we focused on the right things? Are my limited resources being deployed against the most useful things? And so, where we kind of came to is sort of fundamentally our organization, National Protection and Programs Directorate, which is the world's worst government name, and it doesn't sound better in other languages either. And knock on something, Congress will change our name to the Cybersecurity Infrastructure Security Agency within the next few weeks. So what we really sort of our core kind of reason for being is to be that place in the U.S. government that is thinking about national risk. And my part of the organization is the cyber side. I have a peer organization that thinks about things from the physical side. Thinking about what is national risk. And we have a lot of unique authorities and a lot of unique capabilities that nobody else in the federal government has. We're not a law enforcement agency. We're not a regulatory agency. We're not a military organization. We are purely civilian, voluntary kind of partnership organization that it's solely focused on what we need to do from a cyber defense side. We have no other interest, although we work with others, of course, who have other kind of equities because we want to have a full picture of all the things and all the tools we have to reduce risk to our nation through cyber. But we're the only ones that are coming at it from that purely defensive side. So that's where to kind of start from there. That's where we see as that kind of core value of what we bring and what's unique about us. A lot of you may be familiar with US CERT, ICS CERT, those sort of organizations. They're within our organization as well, and a lot of countries, many of whom are represented here, have stood up similar type of bodies. I know we've worked with a lot of you to help stand that up. We've learned from other countries. We try to advise you, don't make the same mistakes that we made, and we've also learned from a lot of other countries on how to things that we hadn't thought of. So first of all, I just wanted to kind of note that partnership, and it, we really feel strongly that it's in our international collaboration. It's not us sort of saying, hey, everybody, here's all the great things that we did, you should do it like us. We're actually learning a lot from other countries and how they're implementing, but we have learned a lot of things about how you participate with the private sector. How do you create an effective but voluntary partnership? How do you manage this crazy space where you've got a national security issue, but the private sector is on the front lines trying to manage it for the most part? What's the role of the federal government? Who's accepting the risk? Are we satisfied with the level of risk that we've accepted as a country? And so those are the kind of questions that we believe it's our responsibility to start driving towards some answers. So in sort of thinking about that and starting at that highest level and we still do a tremendous amount of work on vulnerabilities and disclosing those vulnerabilities and putting those alerts out, and those are equally important. I'll kind of talk about how that fits. But starting at that high level, what does national risk look like for our country? And it is different for every country. Every country has different cyber risk. Every country has different tolerances for cyber risk. But I think at a high level, we all generally agree that the internet and the associated networking technologies have provided us all with amazing opportunities. It's been economic growth. It's been social development. It provides a platform for free and open exchange of ideas and trade that has never existed before. And so we never want to lose sight of that fact. And that is what we're trying to protect. And it's easy when you're in the security space and everything. It's just like, well, just stop doing that, stop doing that, stop doing that. And then you get to a point, well, okay, it doesn't actually work anymore. We've destroyed the thing we were trying to protect.
protect. And so trying to kind of balance that these are our goals, and these are you know, sort of what I would venture to say sort of all the countries kind of represented here, these are joint goals in preserving this amazing thing that's been built in a way that we've never seen, but also trying to drive towards a way that it is also safe and secure, both for our citizens and for the critical infrastructure and the functions that reside upon it. So kind of taking that approach, we said, okay, well, in order to understand risk, we have to actually understand the functions that we're concerned about protecting. And so what we're going through right now, and the Secretary Nielsen announced in the Cyber Summit that we had in New York at the end of July, the creation of National Risk Management Center within our group. And the idea is, let's do us in the federal government and do industry and our state and local partners, do we understand what is critical for our country to function? And, you know, examples, the administration of free and fair elections, a stable financial system, an electric grid that you can depend upon, now really, frankly, communications you can depend upon. And so articulating those in a way that we can sort of say, these are the key functions that our country really depends upon. We're not worried about cyber, terrorism, or anything like that. This is just about what does our country need to preserve the ways of life that are so important to us, and the functioning of our government, the functioning of those principles that are important to us. And then you kind of take a step down from that, and you say, okay, well, in order to make that happen, what are those kind of other functions that has to be done? What does the financial sector do to make a stable financial system? What does the government do, for example? And what is proving is incredibly useful for us, and different industries are in different spaces, and we're in different spaces depending upon where our biggest concerns are. But once you articulate these set of national critical functions, and you start to understand how do these functions actually work, and it seems somewhat basic, but until you start asking yourselves these questions, you don't highlight and you don't get to that next point of, well, how would an adversary actually disrupt it? The fact is that oftentimes an adversary probably has a better understanding of how our functions work within our countries than we probably do. And at least collectively, there are pieces you could go to the industry and they'd be like, oh yeah, obviously this is how this all works. And say, okay, well actually that wasn't obvious to me. But by sitting there and going through this disciplined process and doing it with industry, with state and locals, whoever, in your kind of country construct, whoever sort of owns those functions, and being able to break it down and say, okay, now I, DHS, and now I can frankly have a conversation with my intelligence community and can say, hey, you know what, you need to be looking out for people that are trying to disrupt something over here. We're all focused on, spear phishing to a big bank. They probably are okay against that. I'm being hyperbolic. We're really not super focused on that. But instead being focused on, are there concentrated dependencies? Do we have everybody using the same service provider or the same couple service providers? Do we have everybody using the same sets of software? When you start getting into these, these systems that, for instance, process a lot of, that clear a lot of transactions in our country. You start to get to these niche software, this niche provider community that does this. So are we aware of that? Do we understand that? Are we including those vendors and those providers in the conversation? Are we looking out for indicators? Have we appropriately all instrumented our different, all these fancy cybersecurity tools that we've all bought? Are they actually instrumented to be looking out for these sorts of things? And then are we sharing that information? Are we alerting each other? Is the government, my organization, positioned to be able to alert somebody when we've got an adversary manipulating something in the supply chain three layers down? You can't get to there if you don't have a really honest conversation with industry and in our case, state and locals, about who's doing what. How does this data actually flow? What systems do you actually use?
So I can't stress this enough, I mean, because this is such an important thing for us, and it really changes the way that we can then do everything. It changes the way that I think about prioritizing my resources. It changes the way that we think about our analysis. The when I'm, going to do, if I've got X amount of hunt and incident response teams, and I understand that some sort of incident is unfolding, as you all know, you never have any idea what's going on when somebody first says that they've been breached. And, everybody, all your bosses want like 1 million reports every other second, and you have no idea what's going on. But if you have this sort of laid out and you understand what the attack surface actually is, you can start to get a sense, I believe, quicker of what the potential severity is. So then, as we continue to build all of this out, and we're not going to, we can't wait for too long and have this perfect vision of how things work and how data flows within our country. That's not the goal. But you start to build your visibility so that you understand, and again, it's not the federal government necessarily having that visibility, it's a partnership with the private sector in our case, but also, our ability to have visibility whether domestically or overseas, and you start to better be able to connect dots. And you have to do this. It really challenges, as a government person, it really challenges the way governments think about working with the private sector. You can't just have a transactional relationship. I give you this, you give me this. You give me this piece of information, I'll turn it around into a report for you. We want to have analysts that are sitting, the private sector analysts, our analysts, other analysts within the government, sitting together. Hey, wait, I see this over here, I see this over here. Let's put it together and try to figure out what's going on. So it really challenges a lot of traditional models of how you think about the government as kind of solely responsible for managing national security issues. But I think it's important, though, that's the way that we really need to go. While we continue to sort of do that, we're looking at sort of both short-term. I think we all agree that while we all love the internet, it is pretty indefensible the way it is right now. And the way that we have, at least in my country, can't speak for the rest, but the way that we have fully embraced networking and the technologies all associated with it, it has dramatically increased our vulnerabilities. And in a way that's just a tremendous scale over the past 10 years or so that I've been in the department working on this. And so we have to kind of figure out, while we're understanding the risks that we are in right now, the risks that we have accepted, the risks that we want to reduce right now, we also want to be working at the same time, and this is so important in the international collaboration, partnership with industry, we have to be working towards a better tomorrow. Sometimes people will call this moonshot. We do have some things that we're working with some industry thinking about the concept of moonshot. It's not a perfect analogy because it's not as if there's some destination in 10 years we'll say, yes, now we have a secure internet. We know that's not the case, but the concept of that you need a coalition, it's a call to action, it's bringing people, it's thinking about is the way that some of the underlying engineering, the protocols, some of the decisions that were made 20, 30 years ago, should we maybe be talking about, are those the right decisions? Are there ways that we can sort of think about, instead of an environment where we're in right now, where you're basically just always hoping and praying that users stop clicking on links, to actually being in a place where people can opt out of security. Right now, security's hard, right? You gotta opt in. You have to actually not do something. You have to say, yes, I want better security. Yes, I want to add these features. Can we build a place where somebody has to say, no, actually, I want less security? Typically, people are lazy, and they're going to, generally kind of take what's given to them. And so how do we kind of build that? That's not an easy thing. It sounds somewhat easy, but that's very complicated, and it's not something that we can do by ourselves. We have to have a coalition around the world of people who are sort of working together to really, on the one hand, embrace this amazing thing that we've created, but also recognize that we do have to, if it's going to stay open, interoperable, transparent, all those wonderful words that we always say, we have to make it also safe and secure. And I personally, maybe I'm an optimist, I believe that you can have both. I believe people need to understand that there's trade-offs. You're not going to have perfection on either side, but I think as societies, we've learned that you have to accept that. There is always going to be risk in your life, otherwise nobody would drive a car or get on a plane. But there's things that you can do to make those more safe, to make those more secure.
So, I just wanted to kind of close with, October, National Cybersecurity Awareness Month, starting next week, and this kind of being our kickoff for it, is our focus is on a couple of areas. Much of what I just talked about, sort of understanding criticality of functions and all of that. The other is really building this kind of more secure future. And a key part of that I just close with, because it's my personal passion, is workforce. This is an area where we believe workforce is a national security issue. I think that the gaps in our sort of collective, I'm sure you all have the same hiring issues that I have. It is hard to find trained professionals that do this work. Everybody said that a million times. But I think what it also does is provides us actually an opportunity. Think of it as a development opportunity for us, for every country that's out there. As I talk to our states a lot, you have a massive gap. Let's not all just sit around and bemoan the fact that we have a gap and how hard it is to fill it. Let's turn it around and say we have a tremendous opportunity. This could be the workforce of the future. This could be the thing that you start to get people excited. Kindergarten, first, second graders, talking to them about, look, isn't this an internet thing, all these apps that you guys are playing with, isn't that awesome? Well, there's some bad guys that are doing some stuff that are gonna make your apps go away, which is what I tell my son. And so get them excited, start building. We've been investing so much in STEM, but start thinking about how we can get cybersecurity in there, how we can get these kids who are interested in technology, engineering, and all of that, and say, you know what? There's this cool thing called security. It's not just for like weirdos and nerds like me, but it's actually like pretty cool. But then there's also, I think, an entire other gap that we don't talk about too much. You need policymakers who actually understand this stuff. You need lawyers who understand this. You need CEOs. You need chief financial officers who understand this. You have to have an entire population who is literate in these issues. Because I've spent most of my career in the government, and I can tell you it's very hard for a policymaker to understand what decisions they should make if they don't understand how the internet works. And I used to say that jokingly. It's actually not a joke. There's a real gap in sort of building populations who understand, digitally literate, I think people call it. It's not just, being savvy in social media. It's actually understanding these aren't black boxes. You have to understand how this stuff works. Ideally, we get them into a security career, but if not, at a minimum, you're going to build a population that is more able to take advantage, whether they're building businesses, whether they're better qualified for jobs, but that background knowledge means that they'll inevitably be building more secure and resilient products because they recognize that that's in all of our interest. So. I personally, I love this event, Organization of American States, just sort of this notion of us kind of working together kind of across the Western Hemisphere, understanding, sharing lessons learned, and being able to take advantage of all of the opportunities that, that the security environment, a lot of people want to talk doom and gloom. I'm telling you, I think we got to sell it as a tremendous opportunity, and it's a hard opportunity. But I'm sure I'm probably preaching to the choir here. But I would just sort of challenge all of us to be going back out into our communities, out into everywhere we can, sort of helping people understand that this thing that you know and love and has been great is under attack. I don't want to, but we can work together to keep this open, interoperable, transparent, safe and secure internet going. So thank you so much for having me. Gracias. And thank you very much, Ms. Manfro, for sharing those thoughts and certainly for reiterating the challenge and to be able to see this thing as an opportunity. So we now have our next presenter, Bill Woodcock, and he is the Executive Director of Packet Clearinghouse, the international NGO, which builds and supports critical internet infrastructure, including internet exchange points and the core of the domain name system. Since entering the internet industry in 1985, Bill has helped establish nearly 300 internet exchange points. And now his work focuses primarily on the security
and economic stability of critical internet infrastructure. Bill Woodcock. Howdy all. I'm going to try and move quickly and get through a bunch of slides. I'm going to talk mostly about work that I've been doing over the last 20 years, but most successfully in the last year and a half on trying to get diplomatic norms in place against governmental attacks against the cyber infrastructure. First, I'll give just a little bit of background about my organization, why it is that I'm here speaking to you, why it is that my organization works on this. So, 1992, the internet went from being paid for entirely by the US government to being paid for essentially entirely by the private sector. That transition, of course, didn't happen instantly. There was a lot of work involved. And the internet was already 20 years old at that point. And so there were parts of the internet, core parts of the internet, critical infrastructure, which were not able to transition to a for-profit business model. Internet exchange points, the core of the domain name system, the security and stability aspects. So the internet industry set us up as a global not-for-profit organization to provide infrastructural security and help for the core of the internet. So we worked first on internet exchange points, then moved into the domain name system. The vast majority of your countries use our domain name servers for your country code domains. I think in the Western Hemisphere, pretty much only Cuba and Brazil are not on our infrastructure. And many of you also use our cryptographic key management for the DNSSEC signing of your CCTLDs. We work in 4 areas: support for internet exchange points, support for the core of the domain name system, cybersecurity coordination, CERT, and policy and regulatory, helping governmental folks understand internet infrastructural issues, internet economy, and so forth. That's a map of the exchange points in the Americas that we've either helped establish or provided equipment or training or governance help for over the last 25 years. So, moving on to what I want to talk about. We've got a problem, which is that there are 3 major countries in the world and 3 smaller ones, the US, China, Russia, Israel, Iran, and North Korea, which value their claimed right to attack other countries in cyberspace more highly than the value of defense, right? So there are this very small number of countries that are not interested in giving up cyber offensive capabilities in preference to a more stable internet. A lot of people look at that and say, well, you know, if the US and Russia and China want to beat on each other in cyberspace, you know, I'll just lay low and stay out of the way, and maybe they won't attack me, and maybe everything will be okay. If this were traditional warfare, that would sort of work. You know, the US and Russia and China in kinetic conflict wouldn't have any effect on Peru, right? But this is the internet, and things are much more tied together. In particular, this is the internet, and it's paid for by the private sector. So the reason why this has such a deleterious effect on the rest of the internet is not just that these attacks affect private sector infrastructure and that affects the availability of that infrastructure for everyone. It's worse than that,
because defending against these attacks requires a huge amount of investment by the private sector. Because that investment is going into defense against unnecessary attacks, that investment is not going to providing services. The money that's not being invested in providing services is not being invested in the markets where the private sector sees the lowest profits. So, we've surveyed major internet companies and found that they're all overbuilding by between 200 and 1,000 times. So they're building somewhere between 200 times more infrastructure than they need to provide commercial services, and 1,000 times more infrastructure than they need to provide commercial services. So for every gigabit that they build to actually serve customers, they may have to build as much as a terabit of extra capacity to absorb these attacks. All of that extra investment is going into centralized facilities in the United States, in Western Europe. Very little of it gets invested anywhere outside those highly industrialized, wealthy economies. So all of that money that's being spent on defense instead of providing services, they're already providing all the services they need in the US and Western Europe. Investing more there doesn't provide better service. It just means that that investment doesn't happen in other places. It doesn't happen in Latin America, it doesn't happen in the Pacific, it doesn't happen in Africa, it doesn't happen in less developed parts of Asia. So people in those parts of the world wind up receiving poorer service because they wind up having to go halfway around the world to get to resources, or they wind up using servers that are radically under-provisioned compared to other places, servers that fall over more easily in attacks. That's why this conflict is affecting everyone else. And so we've got this culture in the militaries of a few countries where, well, in all militaries, offense is rewarded and defense isn't really rewarded, right? There's not a metric by which successful defense gets rewarded, and that is a really poor set of incentives. So we need something more than that. We need diplomatic pressure. There have been efforts in the United Nations. First, there were just sort of private sector appeals to government, which fell on deaf ears. Then work in the United Nations, which didn't really amount to anything because you can't get anything through the UN if the US, Russia, and China all agree that it shouldn't happen. So then the Dutch government took the lead in organizing a multi-stakeholder process. And multi-stakeholderism is how the internet is governed. So this is something that was a lot more intelligible to the internet governance folks and has a chance of succeeding because it is not being done within a structure in which a few large countries can veto the process. So that effort is called the GCSC, the Global Commission on the Stability of Cyberspace. There are about 25 commissioners. We're trying to develop a diplomatic norm against cyber attack of critical infrastructure in much the same way that the Geneva Conventions prohibit kinetic attacks against hospitals and schools and so forth. Instead of using the phrase critical infrastructure, we used a neologism, a new word, public core of the internet. The reason for this is because almost everyone has some picture in their mind already of what constitutes critical infrastructure. And if everybody thinks they already know what critical infrastructure means, yet people don't all share the same view, it's very difficult to arrive at a consensus on what should happen because people have different views of what it would apply to. So we surveyed several thousand experts on cyber defense and internet operations and came up with a sort of prioritized list of what needed to be defended, what needed to be
exempted from attack, removed from targeting lists. At the same time, a working group of diplomats was working on the verbiage of what the norm would say. So one working group was focusing on what the norm would apply to. The other working group was focusing on what the norm would say. So the norm, which got published in November of last year, says, without prejudice to their rights and obligations, states and non-state actors should not conduct or knowingly allow activity that intentionally and substantially damages the general availability or integrity of the public core of the internet and therefore the stability of cyberspace. So a lot of weasel words in there to make a few countries feel okay about, what they perceive to be their rights to offense. But basically what this is saying is try not to attack the things in the core of the internet that would cause it to fall down for everyone. Only 2 of the 25 commissioners, maybe 3 depending how you count us, are from the internet technical community. So one of the working groups was a lot larger than the other working group, and it took a while for us to explain to the diplomats in the rest of the commission what exactly the experts were proposing and why it mattered and so forth. But what we came up with, this is the sort of short wording, which then includes a bunch of paragraphs of detail, which I'll show you summaries of. As used in the the phrase, the public core of the internet includes packet routing and forwarding, naming and numbering systems, the cryptographic mechanisms of security, and physical transmission media. So these are the 4 broad areas that are supposed to not be targeted. This is an expanded explanation of what packet routing and forwarding means, but basically this means the routers and switches that carry internet traffic and the standards processes that define them, and the management processes that keep them working. Naming and numbering systems, sorry, that slide seems to have gotten spread out. Naming and numbering systems is basically the domain name system and the IP and autonomous system number delegation hierarchy. So in this region, LACNIC and ARIN and ICANN and the systems that they implement. The cryptographic mechanisms of security are all of the cryptographic algorithms and the implementation of those algorithms that guarantee your ability, for instance, to talk to your bank through a web browser, or to send a signed email that can be verified by the recipient. The tools that allow network managers to log into their equipment and manage it remotely. So these are all things that use cryptographic algorithms, and those cryptographic algorithms have been subject to attack by a few countries, trying to insert weaknesses into the standards and into the products and into even open source. The physical transmission media, this definition got kind of whittled down to basically just the sort of long-haul fiber cables and the support systems for them. For instance, wireless is not included in this, neither Wi-Fi nor long-haul microwave links that are used between countries in a lot of places. For instance, country to country within the Caribbean a lot. However, we left the door open to including more of the recommendations that experts put forward in the future. This is a norm, not a treaty, so it can be updated. It's a living document. We hope that governments will accede to this norm and view it as something that can be built upon, where the definition of what is protected can become more inclusive over time. So we've had a lot of feedback from experts that the whole list ought to be in there, not just a bit of it. So what the experts came up with was a definition that had 2 parts. One,
the infrastructures of the internet itself. The other is the internet accessible and ICT enabled portions of traditional internet infrastructures. So what you're looking at here is the ratings that experts assign to different parts of the internet accessible traditional infrastructures. So for instance, the SCADA systems that control hydroelectric power plants would be very high on this list. The SCADA systems controlling nuclear power plants, likewise very high. Public safety communications systems, for instance. So none of these were included in the definition as it currently exists. So all of those are ripe for later inclusion. And this is the purely internet infrastructure. So what you see is that the top 4 were selected. The names got changed a little bit to make it more generic, less sort of technologically specific. But for instance, no support or nothing in the definition as currently constituted protects financial transactions on the internet. So if somebody wants to attack payment clearinghouses or the SWIFT wire transfer system, things like that are not protected in this definition yet. Nor, as I said, wireless, nor time servers, for instance, are something that experts thought was very important, yet has not yet been included in the definition. So I think obviously we'd like to get agreement on more of these things being included, but in some ways more important at this stage is to get countries to accede to these norms and publicly espouse them. The idea here, obviously you can't force anyone to sign a treaty or abide by a treaty, but if everyone else, if we have some 200 countries that agree that these things should be off limits, then that makes everything else more diplomatically costly for the 3 or 6 countries that do not agree. So that's really where we're going with this effort. And we have very good agreement among European countries, the several African countries that have been participating, Kenya and South Africa primarily, but now several of the larger West African countries, Nigeria and others, are on board. Singapore, Japan, a bunch of the India. India hosted several of our meetings. So there are a lot of major countries that are on board with this, and I think it's about showing that everybody else agrees, not just about getting a few countries to hold it up. So, all right, so there's the URL at which you can find more information about this effort. Olaf is one of the other technical people on the commission with me. He was the chair of the IETF, the Internet Engineering Task Force, until recently. I had meant to delete the prior slide. There's the one that I had. We have about 10 minutes for questions if anyone wants to discuss this, or if you want to know any more about other work that we do. This is one, for us, this is one minor work stream among many having to do with the stability of the internet and the sort of economic works of the internet. So, any questions? No? If not, you get 10 minutes back. All right. Thank you all very much. We appreciate your presentation, Mr. Woodcock. Of course, we change gears now, and this is the part that a lot of people, I'm sure, wanted to hear. It's lunchtime. And for that, we're going to be meeting upstairs to walk down to the OAS main building where we were a few days ago.
The lunch will be in the Aztec patio, and so if we meet upstairs in the lobby, we'll walk down. Okay. And so the next session is at 2:00.